que los que falten pues se vayan integrando aquí a la plática. Eh, una introducción al tema del día de hoy, lo análisis de los circuitos RL. Eh, miren, vamos a hacer lo mismo que hicimos para el circuito RC. Vamos a analizarlo en el caso más sencillo, red eléctrica que alimenta de energía al componente. La red eléctrica, una sola fuente de energía y una sola resistencia que regule la corriente. Y los resultados que obtengamos al plantear una ecuación diferencial y solucionarla se tratan de extender a través de un método a cualquier tipo de circuito. Ayer planteamos el método que sin importar si la red eléctrica es compleja hacia el elemento que estamos cargando de energía, eso no nos importaría porque aplicaríamos un teorema de Thevenin para simplificarlo a una sola resistencia y a una sola fuente, es decir, llevarlo a la forma estándar, RC en su caso, RL en su caso, y todos los resultados generales que obtengamos pues se van a poder aplicar en una amplia variedad de casos. Es la propuesta de muchos de los libros de circuitos eléctricos, es la que estamos trayendo aquí a ustedes. Ahora, la parte motivacional, siempre es bueno saber para qué sirven estas cosas, para que no te quedes con la impresión de que pues solamente son cosas para darnos lata y no sirven para nada. No, no es así. Decíamos que el modelar cosas con matemáticas, sacar sus modelos matemáticos del fenómeno eléctrico, es para que el ingeniero pueda resolver problemas de aplicación, dimensionar componentes, determinar cables, longitudes, tipos de puente, dividir voltajes, dividir corrientes, etcétera, ¿no? Miren, por ejemplo, una plancha en una casa sí se puede modelar perfectamente como una resistencia y aplicar las leyes de Ohm directamente, las leyes de Kirchhoff, porque la plancha es una resistencia como tal, una resistencia eléctrica. Ahora, otro ejemplo así cotidiano sería una lavadora. Una lavadora no la puedo, o sea, si yo la quisiera modelar como una resistencia, lo puedo hacer para sacar cálculos rápidos, pero voy a tener errores. ¿Por qué? Porque el comportamiento de una lavadora no es resistivo. Y como ya sospecharán, lo estoy usando ahorita como ejemplo, porque el comportamiento de una lavadora es fuertemente inductivo. Es decir, tiene un motorzote tan grande que hecho con bobinados de cobre que se comporta, queramos o no, como inductancia. Entonces, ya no va a ser posible modelarlo como una resistencia. Y si yo quiero resultados exactos para dimensionar cosas y calcular otras, necesitaría yo ver esa lavadora como una combinación de resistencia e inductancia. O sea, hagan de cuenta el circuito que están en la imagen que estoy compartiendo. Esa es la idea de toda esta teoría, que la trasladen a modelados y que los utilicen para calcular cosas. Esa es la idea de la ingeniería. Ahora como que ya queda un poquito más claro por qué si conecto una lavadora estando apagada a un contacto eléctrico, saca un chispazo. No sé si se han fijado en eso. O a su vez, si la llego a desconectar en funcionamiento, también saca un chispazo. Lo que pasa es que las energías cargadas en el campo magnético de los motores, pues se regresan de golpe hacia la fuente porque habíamos dicho que las inductancias, a diferencia de un capacitor, las inductancias no se pueden desconectar porque si se desconectan, la energía desaparece instantáneamente el campo magnético y la energía es entregada como una alta tensión en un chispazo. Entonces, esta es una característica de las inductancias y los circuitos que estaríamos viendo se van a dar cuenta que están diseñados para que no suceda de que se queden desconectadas. A diferencia de un capacitor, que si se queda desconectado, pues no pasa nada, se queda guardando la energía indefinidamente hasta que no tenga un camino para que la descargue, o sea, que le conectes a otro camino, o si no es por el mismo, que se descargue. Bueno, dicho esta introducción sobre para qué es y qué vamos a hacer, pasemos directamente al caso. Tenemos una inductancia caracterizada por sus henrios. Eh, esta inductancia la vamos a conectar a una fuente de energía B subíndice S. Va a regular la carga de esta inductancia, una resistencia, y tenemos ahí un switch para indicar el momento en que le vamos a aplicar la tensión. Para caso de que vamos a trabajar con fusiones, pues sería el tiempo t igual a 0.
Y también vamos a agregar una cierta condición inicial de corriente en la inductancia eh, para poder hacer los cálculos generales. Claro que si la inductancia estaba descargada, pues esta corriente inicial es cero, ¿verdad? Pero dejémoslo como un parámetro más. Entonces, hay que sacar una ecuación diferencial porque estamos interesados en conocer el voltaje y la corriente de esta inductancia en el transitorio. ¿Será como los capacitores? No. Pónganse listos para que vean las diferencias, ¿no? Entonces yo tengo mi circuito RL, las polaridades se asignan como en la figura, porque el sentido convencional de la corriente me dice que la fuente, al ser una fuente que entrega energía, la corriente sale por su positivo. Eh, a su vez recorre el circuito hasta buscando el punto de menos potencial y regresa a su negativo. Me da la corriente I de T ahí indicada en la figura. Y los elementos que consumen energía o pasivos, tanto la inductancia como la resistencia, la corriente entra por su positivo y me da a mí la pauta a saber dónde quedan las polaridades y se las pongo, ¿no? Eh, ¿Cómo plantear la ecuación diferencial? Se fijaron que en la estrategia del circuito RC planteamos una igualdad de unas corrientes para empezar a despejar una variable. En ese caso despejamos la variable voltaje del capacitor, la función de voltaje del capacitor. Aquí no nos conviene hacer eso. Aquí lo que nos conviene es trabajar con una ley de Kirchhoff, pero de voltajes. Y sustituir lo que representan cada uno de los términos de la suma de voltajes en lazo cerrado. Y vemos que es más fácil despejar la corriente. Entonces, siguiendo un criterio de ley de Kirchhoff en trayectoria cerrada, en sentido horario, porque aquí hay en los libros de texto vienen varias formas de plantearlo, ¿eh? Yo el criterio que yo manejo, porque lo tengo muy arraigado y porque me funciona muy bien, es que yo hago la suma de voltajes en sentido horario y lo que me voy encontrando en cada tensión le asigno la polaridad al voltaje. Este error es muy común en los que no entendieron bien cómo eran las leyes de Kirchhoff, de que no saben qué voltajes ponerles a su... O sea, sí saben que la suma de voltajes en trayectoria cerrada es cero, pero lo que no saben es cuáles son positivos y cuáles son negativos. Ahí es donde se hacen bolas, ¿no? Algunos piensan que las fuentes son voltajes positivos y que las caídas de tensión en elementos pasivos son negativos. Funciona, pero si se fijan en la ecuación que yo tengo, aplicando el criterio que estoy describiendo, si me posiciono en este punto, en el punto inferior izquierdo de mi trayectoria y empiezo a avanzar, lo que me encuentro es la tensión BS. Y como me la encuentro por el signo negativo, entonces es menos. Sigo avanzando y me encuentro con esta tensión, la de la resistencia, pero me la encuentro por el signo positivo, entonces es más BR. Y finalmente sigo avanzando y me encuentro con la tensión de la inductancia y me la encuentro por el signo positivo. Ah, entonces es más BL. Y todo eso tiene que ser igual a cero porque ya no hay otra tensión. Entonces, ahí está la ecuación. Otros libros dicen, la suma de las tensiones de las fuentes tiene que ser igual a la suma de las tensiones de las caídas. En ese caso quedaría la V del otro lado de la ecuación con signo positivo y pues es lo mismo, es nada más un manejo algebraico, ¿no? O si multiplico por -1 toda la ecuación, me sigue manteniendo la misma ecuación y es como si se hubiera utilizado el otro criterio, ¿no? Que decíamos que las caídas de tensión son negativas y las elevaciones de tensión de las fuentes son positivas y me voy a quedar la misma ecuación. Estoy dando muchas explicaciones tratando de englobar sus conocimientos del semestre pasado y homogenizarlos para que todos trabajemos igual. Pero igual y si cada quien utiliza su criterio y lo utiliza de forma correcta, deberían de llegar al mismo resultado. Bueno, dicho lo siguiente, me conviene, BS es un parámetro, BR me conviene ponerlo en términos de más parámetros. La tensión en la resistencia la puedo poner por la ley de Ohm como resistencia por corriente, donde corriente es una función, la función del transitorio de la carga de la inductancia. Y BL, ya sabemos que el voltaje en una inductancia de la ecuación 618 que ya vimos, es la inductancia por la derivada de la corriente de la inductancia en el transitorio. Sustituyendo estos dos términos en la primera ecuación, en la ley de voltajes de Kirchhoff, me queda esto.
Esta sí ya es la ecuación diferencial que estoy buscando y notarán que está fácil manejarla para corriente, ¿no? O sea, resolver esta ecuación diferencial para corriente me, me va a dar a mí la solución en términos de corriente de la inductancia, diferente del capacitor que lo resolvimos para voltaje, ¿no? Eh, Manejo algebraicamente la ecuación para separar los términos, para integrar ambos lados de la ecuación para resolverla, la ecuación diferencial. Eh, Pongo del lado derecho todo lo que es la corriente y sus diferenciales, y del lado derecho me queda el diferencial de t. Como ya los tengo separados, pues puedo integrar los dos lados de la ecuación. Integrando los dos lados de la ecuación, pues me queda muy parecido a los capacitores, ¿no? Me queda la diferencial de la variable entre la función menos un dato bs entre r. Esto es la solución es un logaritmo si me voy a una tabla de integrales. Y la integral de un diferencial, pues es la función, ¿verdad? Entonces aquí está la respuesta. Evalúo los límites de las integrales. Me queda resta de 2 logaritmos igual que el capacitor. Incluso ya no lo tengo aquí, pero me queda la resta de 2 logaritmos. Y los cambio por su correspondiente equivalencia algebraica, que sería la división de los argumentos de los logaritmos. Y si se fijan, ya está fácil aplicarle la función inversa al logaritmo, que sería el exponencial, para despejar la i de t. Aplicando esa exponencial a los dos lados de la ecuación, a este lado y a este lado, y despejando para i de t, pues me queda finalmente esta solución. Esta es la solución a la ecuación diferencial de una inductancia en el transitorio con condición inicial. Se parece mucho al del capacitor, ¿verdad? Pero aquí estamos sacando la corriente y no el voltaje. Es más, diríamos que son idénticas en forma, ¿eh? Por eso también ahí en el texto que puse en la plataforma decía yo que las corrientes y los voltajes en los transitorios de los voltajes y capacitores, de las capacitores y bobinas o inductancias se parecen, pero tienen como un efecto espejo. Eso de espejo es ese se lo puse yo, en ningún libro dicen así. Lo que queremos decir es que se parecen como si pusieras un espejo, el voltaje, la corriente la corriente de la inductancia se parece al voltaje del capacitor, y el voltaje del capacitor la corriente del capacitor, perdón, se parece hasta la corriente de la inductancia. Bueno, espero no se confunda con estas cosas, nada más es cuestión de ponerlas en su formulario y listo, ¿no? Aquí sale el parámetro constante de tiempo, pero ya no es R por C, sino es L sobre R. Pero tiene el mismo carácter. Una constante de tiempo tau es dividiendo L entre R, henrios entre ohms me va a dar segundos. Es el 63% del fenómeno, ¿no? Y 5 veces tau para fines prácticos va a ser la carga completa de la inductancia. Es el tiempo necesario para que consideremos que llegó a su carga, el 99.9% del valor final. Entonces, la solución del análisis de un circuito RL, si podemos determinar la corriente, antes del transitorio sería el valor que tuviera en funcionamiento o en régimen estacionario. Y si hay un cambio abrupto de corriente, esa corriente seguiría esta función, que es el voltaje de la fuente entre resistencia más el valor inicial menos el voltaje de la fuente entre la resistencia, acotado por un exponencial de menos t sobre tau. Esto se va a extinguir conforme pase el tiempo y nomás va a quedar voltaje de la fuente sobre resistencia, que sería eh, como si nosotros tuviéramos conectado la fuente solamente a la resistencia. La corriente final pues va a ser por ley de Ohm el voltaje entre la resistencia. ¿Por qué? Porque al llegar a un valor constante de carga, su valor final de corriente de carga se va a comportar como un cable y su voltaje se va a hacer cero. Eso también ya lo habíamos platicado, ¿verdad? En caso contrario, si estamos en el transitorio, su corriente va a ser esta ecuación,
Y si yo quisiera el voltaje, aplico las relaciones corriente-voltaje y voltaje-corriente vistas anteriormente en una clase pasada, para ya no tengo que resolver otra ecuación diferencial para sacar el voltaje, no. Aplico una de las ecuacioncitas de la tabla y listo, ¿no? También el mismo comentario para el capacitor. Sacamos el voltaje del capacitor en el transistor y si yo quisiera la corriente, pues la determino por métodos de análisis como lo hicimos en el ejemplo de ayer o aplico lo de la tablita. Es lo mismo, ¿no? Y otros comentarios de esto es la ecuación modela la respuesta completa. La respuesta transitoria que se va a extinguir conforme el tiempo crezca es esta parte de la respuesta completa. Y la respuesta en estado estacionario va a ser esta parte de la respuesta completa. Es el valor de corriente al cual va a llegar cuando se cargue la inductancia. Eso de SS es en estado estacionario o régimen estable, hay muchas formas que le dicen en los libros. Eso significa. Entonces, ojo con los análisis de intervalos que nos pidan. Una cosa es antes de que suceda el transitorio, otra cosa es durante el transitorio y yo ya sé cuánto debe de durar por la constante de tiempo L entre R y después de ese tiempo ya nada más es válida la respuesta en estado estable. Entonces, dependiendo de lo que nos estén pidiendo es lo que va a pasar aquí. Ya no es conforme lo que yo decía en la introducción, y si esto lo tomo como que es el modelo eléctrico de un motor, realmente es más complejo el modelo eléctrico de un motor, pero supongamos que este es el modelo eléctrico de un motor. Yo debería de tener mis provisiones como ingeniero al andar haciendo conexiones, ¿no? Porque es común ver a la gente que es, ¿cómo le dicen? Autodidacta, que aprende de una manera personal y sin una formación como tal conectando cosas. Ahorita está muy de moda el término, le dicen los makers, ¿no? Les gusta hacer cosas tecnológicas, pero no les gusta hacer cálculos. O sea, les gusta empezar a conectar cosas y empezar a crear y llegar a diseños finales con prueba y error. Claro que son más errores que éxitos porque no hacen cálculos y muchas cosas se queman. Entonces, eso de andar conectando motores a microcontroladores, porque yo los he visto ahí en la escuela cuando trabajan en sus proyectos, tiene un análisis que hay que hacer de golpes de corriente, golpes de voltaje, si soporta o no soporta. El modelo de la fuente realmente podría ser su sistema digital de control, un microcontrolador. ¿A poco es tan trivial? La pregunta se las dejo ahí para que lo reflexionen. ¿Es tan trivial conectar un motor a un microcontrolador sin hacer ningún cálculo? La mayoría de las veces, 8 de cada 10 veces, si no le ponen sistema de protección y dimensionan lo que están haciendo, se quema el microcontrolador y no son nada baratos. Y peor si son de la escuela, pues se queman las cosas de la escuela. ¿Y qué dicen ustedes? Pues acabo son del instituto. No, no, pues hay que cuidar las cosas, ¿no? Otro objetivo aquí didáctico de esta clase es que siempre que conecten cosas, ya como ingenieros hay que andar haciendo análisis, ¿no? ¿Qué tipo de cosas estoy conectando? ¿Será capacitivo? ¿Será inductivo? ¿Será resistivo? ¿A dónde lo estoy conectando? ¿Será directa? ¿Será alterna? La alterna todavía ni la vemos, ¿verdad? Pero la vamos a ver. Y hacer mis cálculos, ¿no? Que no me sé lo de la inductancia. Bueno, haz un cálculo con la ley de Ohm, modélalo como una resistencia y algún valor te arrojará para que tengas una idea de que lo que puede pasar, ¿no? Por ejemplo, un microcontrolador, ninguno de ellos, de la marca que quieran, no da más de algunos miliamperes de energía en sus pines. Y ustedes conectan motores que pueden jalar 1 ampere, pues lo más seguro es que se dañe, ¿sale? Bueno, ya me extendí mucho con esa explicación, pero es motivacional. Sí sirven estas cosas para, más allá de estar haciendo ejercicios de clase, ¿no? Pero bueno, pasemos a explicar cómo sería la gráfica. Eh, la gráfica de un cambio abrupto de corriente en la inductancia va de su valor inicial y sigue una curva exponencial hasta el valor final, ¿no? ¿Cuánto dura esta curva exponencial? 5 veces tau. Aquí es tiempo igual a 0. En el 63% del fenómeno es un tau. Y en 5 tau se considera que ya alcanzó el valor final. Esta curva está dibujada en caída, la que están viendo en la figura, porque su condición inicial era un valor más alto que el valor final, pero también puede ser al revés. Puede ser que el valor inicial sea más pequeño que el valor final
y lo que va a hacer la curva es como en el capacitor, ¿no? Sube del valor inicial más bajo al valor final más alto, ¿no? Y si la inductancia estaba descargada, es decir, su corriente era cero, pues va de cero al valor final. El tiempo que va a tardar en hacer esta curva exponencial es 5 tau. Por aquí ya cuando van en 99% es que estamos hablando de 5 veces la constante de tiempo, que ya ahora es L entre R. ¿Sale? Ahora bien, la pregunta de igual que ayer, ¿no? Sí, está muy bonito el circuito, fuente, resistencia, inductancia, pero realmente no es así. Realmente es una red con resistencias y fuentes compleja, de muchas tal vez fuentes y bastantes resistencias. ¿Cómo puedo aplicar todo esto que acabamos de obtener? No, pues modela toda tu red de resistencias y fuentes como una sola fuente, como una sola resistencia, y entonces ya que la llevas a esa forma, ya puedes aplicar las ecuaciones. Es la estrategia que presentan la mayoría de los autores para hacerlo. El otro camino es pues en cada caso analízalo, o sea, en cada caso saca tu ecuación diferencial, planteas leyes de Kirchhoff, ya sea de corriente, de voltaje, saca tu ecuación diferencial y resuélvelo y vas a responder lo que te estén preguntando. No se recomienda hacerlo así. Es más, ni siquiera yo lo hago así porque vislumbro todo el titipuchal de trabajo y a lo mejor ni puedo, me quedo medio camino en el álgebra y ni puedo llegar a plantear la ecuación diferencial. No. La estrategia es, se simplifica con el teorema de Thevenin a una sola fuente, voltaje Thevenin, una sola resistencia equivalente a Thevenin, y ya que tengas esa chamba hecha, entonces sí ya le conectas la inductancia y haces y aplicas la solución a la ecuación diferencial que acabamos de obtener, con o sin condición inicial. Si la condición inicial no existiera, pues entonces es cero y listo, ¿no? Entonces, la ecuación se convierte para cualquier caso general. El voltaje de la fuente sería el equivalente a Thevenin. La resistencia que ve la inductancia, así se dice. La inductancia ve una resistencia equivalente, ni ve una de todas las que conforme el sistema, la que esté más cerquita de la inductancia, no es cierto. La inductancia ve la equivalente. Y dijimos que vamos a explicar mucho eso por aquello de que no se acuerdan del teorema de Thevenin, ¿no? Entonces se modifica la ecuación en términos de voltaje Thevenin y resistencia Thevenin y la seguimos aplicando para cualquier caso. La chamba va a ser andar sacando el equivalente Thevenin. Bueno, ejemplo. Calcular la función del tiempo de corriente en el circuito de la figura para los tiempos mayores a cero, considerando que el tiempo cero es donde se cierra el switch o donde empieza el transitorio. Se supone que el interruptor ha estado cerrado mucho tiempo. A ver, ¿qué figura estamos hablando? Aquí está. Entonces, se supone que este interruptor, se supone que este interruptor ha estado cerrado mucho tiempo. Lo puedo interpretar yo también por la figura, si se fijan. La flecha que tiene el interruptor está hacia abriéndolo, ¿verdad? Eso significa que estaba cerrado y que en el tiempo igual a cero se abrió. Eso también está en la nomenclatura de los esquemáticos, ¿no? Entonces este interruptor estaba cerrado. Consecuencias de que este interruptor estuviera cerrado, toda la corriente que entregaba la fuente se iba por el alambre. ¿Qué significa eso? Pues que la resistencia 3 ohms, a pesar de que estuviera ahí conectada, es como si no existiera. Toda la corriente se venía por el interruptor porque estaba cerrado y pasaba por la inductancia y regresaba a la fuente. Entonces, eso me va a permitir a mí calcular la corriente inicial de esa inductancia antes del transitorio, que directamente, pues, y dado que esta ya se cargó, la inductancia ya se cargó, pues es un cortocircuito. Entonces, sencillamente tengo un circuito de la resistencia de 2 ohm con la voltaje de 10, conectado en un circuito serie con 10 volts, ¿verdad? La corriente es rápido sacarla, es voltaje entre resistencia, ¿no? 10 entre 2 van a ser 5 amperes. También otra forma de comprobar lo que dije de que toda la corriente se va por el cortocircuito y cancela lo que esté en paralelo,
cancelarlo eléctricamente, no es que lo quite, porque pues ahí está, ¿verdad? Es el paralelo yo podría sacar el paralelo de dos resistencias, si lo quieren ver así. El paralelo de 3 ohms con una resistencia de 0 ohms, que es el modelo de un cable, 0 ohms, pues 3 por 0 entre 3, pues sigue siendo 0. Entonces, el paralelo, el resultado equivalente de estas dos cosas en paralelo, pues es un cable. Esa es otra forma de demostrarlo. Y ahorita que se corten unos 10 minutillos la videoconferencia, nos vamos a conectar a la misma, ¿eh? Que ya me salió el mensajito. Bueno, entonces la condición inicial de la inductancia antes del transitorio es 5 amperes. Aquí están el análisis. Directamente son 10 volts entre 2 y la inductancia se comportaba como un cortocircuito. Entonces la corriente inicial son 5 amperes. Noten la nomenclatura que se usa aquí en varios libros, ¿no? Para indicar que es antes del transitorio le ponen un 0 menos, ¿no? O también le ponen para t menor que 0, como está aquí, ¿no? Para tiempos menores que 0 o antes del transitorio, la corriente es fija, constante y son 5 amperes. Ahora cambian las cosas cuando se abre el interruptor. Abruptamente hay un cambio de corriente, sí, de condiciones más bien, porque las inductancias se oponen a los cambios bruscos de corriente. Hay cambio abrupto de condiciones y empieza un transitorio. Entonces, va a arrancar la inductancia con un valor de 5 amperes y va a llegar a otro valor que pues habrá que calcularlo. Y en el lapso del valor inicial al valor final tiene un comportamiento dinámico que es la corriente, la función de la corriente en el transitorio. Ya sabemos cómo va a ser parametrizada por la solución a la ecuación diferencial y basta con identificar los parámetros y sustituirlos para tener la respuesta, ¿no? Pero bien, ¿a qué corriente final va a tender esta inductancia después de mucho tiempo de que empezó el transitorio? Pues otra vez se va a comportar esto como un cable, ¿verdad? Pero este va a estar abierto y por lo tanto van a estar en serie la resistencia de 2 y la resistencia de 3. Entonces, la corriente final va a ser 10 entre la suma de esas dos porque están en serie, pues sería 2 amperes. Entonces va a subir más bien va a bajar de tener una condición inicial de 5, va a bajar a tener una condición final de 2. Y a través de eso va a tener un comportamiento exponencial de 5 a 2. Pero bueno, ese sería mi valor final. Pero bueno, ¿qué debo yo de determinar para sustituir en mi solución? En mi solución general de mi circuito RL. Pues miren, ve, ese sí lo tengo, que sería el valor final de la fuente, sería los 10 volts. La resistencia equivalente ni es la de 3, ni es la de 2, sino es la que vea la inductancia, ¿verdad? ¿Cómo se saca la resistencia equivalente para este caso? Sacando el Thevenin. Es la resistencia que queda entre las terminales de la inductancia al cortocircuitar la fuente de voltaje, o sea, lo mismo que hicimos ayer con el capacitor. La resistencia equivalente o resistencia Thevenin que ve la inductancia es la resistencia que se puede calcular o medir entre las terminales de la inductancia, haciendo cero el voltaje de la fuente. Haciéndolo cero significa que lo convierto en un alambre. Entonces, es claro que la resistencia equivalente es la serie de estas dos, ¿verdad? Están en serie hacia los puntos de conexión de la inductancia. Entonces, la resistencia Thevenin o la resistencia equivalente es la suma de 3 más 2. Entonces, esta R de esta ecuación es 5 ohms. ¿Qué me falta calcular? Me falta calcular tau. Tau dijimos que era, por definición, L entre R, ¿verdad? Ya saqué la R, Thevenin, o equivalente, y la L me la da el problema, que es un tercio de Henry. Pues hacemos la división, ¿verdad? De un tercio entre 5, es un quinceavo de segundo. En los henrios entre los ohms me dan segundos.
Entonces es un quinceavo. Entonces, en un quinceavo de tiempo, de segundo, ya alcanzó el 63%. Y en 5 quinceavos, ya se acabó el transitorio, llegó al valor final de los 5 amperes, de los 2 amperes, ¿no? Entonces, la solución de corriente de este transitorio es, sustituyendo aquí sería 10 entre 5, 2. Aquí sería el valor inicial que era 5 menos el valor de la fuente que sería 10 entre 5 que sería 2, me queda 3. Y el exponencial que sería el inverso de tau. Si tau fue un quinceavo, pues el inverso es 15, ¿no? Entonces, esta ecuación parametrizada es la corriente de la inductancia. Válida solamente desde el tiempo igual a 0 hasta el tiempo 5 tau. A partir de ahí, la solución va a ser el régimen estacionario, que nada más va a ser Bs sobre R, que decía yo que era 5 amperes, ¿verdad? 10 entre 5, no, 2 amperes, perdón, 2 amperes. Otro ejemplo, si no tienen alguna duda, ¿puedo hacer una pequeña pausa? O veamos otro ejercicio. ¿Cree que podríamos ver otro ejercicio, profe? Ok. Si se corta, ya saben, nos reconectamos, ¿eh? Unos minutitos en la pausa y nos reconectamos. Otro ejemplo. Ya se dieron cuenta cómo son los ejercicios, ¿verdad? Ya les había puesto los ejercicios ahí en la plataforma, que son seleccionados del los final de capítulo 6 del libro de Matthew Sadiku. Pero son los mismos ejercicios que se pueden topar en todos los libros, ¿eh? Los tiene Dorff, los tiene Haidt, los tiene Boylestad. Estos ejercicios de los transitorios son una combinación de resistencias, fuentes y interruptores. Hablando de otra vez de la plancha y la lavadora, también podrían pensar ustedes que estas cosas no existen, ¿no? El siguiente ejemplo, yo me le quedo viendo y caray, pues como que no creo que exista una fuente de 40 y luego un switch por ahí S1 y luego otro switch S2 y otra fuente de 10 volt y una inductancia. Eso se lo inventaron, están fumados. No, para los que ya llevamos las siguientes clases estas de electrónica, fundamentos de electrónica, electrónica analógica, realmente, por ejemplo, una fuente conmutada son las fuentes que vinieron a sustituir a las tradicionales fuentes que ya están desapareciendo de transformador. Los famosísimos eliminadores de batería que tienen todas las cosas de batería, las laptops, los celulares, todo el equipo electrónico que se alimenta con la corriente alterna y tiene un pequeño eliminador que convierte de alterna directa. Adentro la fuente es una fuente conmutada. Un diagrama eléctrico de una fuente conmutada es como el de la figura. Ya sin entrar en más detalles, así es. Nada más que los switches S1 y S2 no son switches mecánicos, ¿verdad? Son transistores configurados para que se comporten como switches. En esa configuración se le dice corte y saturación y lo estarán viendo toda la explicación en su materia de fundamentos de electrónica. Entonces, un transistor manejado como una llave controlada por corriente, pues es básicamente un interruptor. El switchear las voltajes y corrientes me permite a mí subir o bajar tensiones y se ponen a capacitores y bobinas para filtrar el rizo o el ruido de las subidas y bajadas de estas tensiones que están siendo switchadas, a las aplanan. Habíamos dicho que una de las principales aplicaciones de los capacitores y las bobinas era filtrar, ¿verdad? O sea, o ponerse cambios bruscos de voltaje los capacitores y de corriente las inductancias, ¿no? Entonces, esto bien puede ser una fuente conmutada. Pero cuando está uno en circuitos eléctricos, pues a uno no le dicen que esto es una fuente conmutada porque necesitas llevar las otras materias, ¿no? A ti te dicen que esto es un circuito eléctrico y analízalo, ¿no? En el transitorio a ver qué está pasando. Bueno, dice que el interruptor S1 de la figura se cierra en T igual a 0 y en el mismo tiempo el interruptor S2 se cierra, ¿no? Por lo que veo de las figuras, la interpretación de las figuras es clara, o sea, estaban abiertos y se van a cerrar, ¿verdad?
Es decir, este sistema estaba funcionando en estado permanente y el cambio abrupto de condiciones es en t igual a 0 con los que los dos se cierran, ¿no? Eh, le doy muchas El explicaciones a... segundo, profe, el ¿Mande? segundo es en t igual a 4, ¿sí, no? O sea, el Ah, primero se cierra en t es igual a que no 0. me dejaba ver una ventanita. Se cierra primero S1 en t igual a 0 y después de 4 segundos se cierra, están pidiendo, con calma, porque pueden cometer unos errores así como ahorita que no me di cuenta que decía t igual a 4 y para plantear la solución a los problemas. También es bueno plantearte una estrategia, o sea, decir, a ver, ¿por dónde me voy a ir? ¿Qué necesito? ¿Qué voy a utilizar? Ya tengo los medios, no los tengo, los voy por mi formulario. Aquí se recomienda tener un formulario, ¿verdad? Y ya eran tres ecuaciones, viéndolo como componente, los capacitores y bobinas, y ahora son otras dos ecuaciones analizando el circuito RC y RL. Hay que irlas anotando, teniéndolas a la mano para plantear los problemas. Entonces, dice, el interruptor de la figura S1 se cierra en t igual a 0 y el interruptor S2 se cierra en t igual a 4 segundos. Calcular la corriente para los tiempos adelante del transitorio. IDT es la que se indica en la figura, ¿verdad? Nos piden calcular esta corriente, o sea, nos piden calcular la corriente de la bobina en el transitorio. Pues hay dos transitorios. Entonces, ¿qué va a pasar aquí con mi estrategia? Pues hay que ir analizándolo por partes, ¿verdad? Analizando esto por partes se simplifica. Dice el dicho que divide y vencerás, ¿no? Y finalmente, ya que yo tenga estas ecuaciones con respecto al tiempo de la corriente, voy a determinar el valor para t igual a 2 segundos y para t igual a 5 segundos. Este ejemplo se me hace planteado precisamente para que evalúes el valor en diferentes momentos, en diferentes intervalos y vean si ya tienes claro identificar los intervalos, ¿verdad? Entonces empezamos con la solución. Vamos a sacar la condición inicial. La condición inicial es que ni estaba este cerrado y ni estaba este cerrado. Entonces, ¿qué valor debe tener la inductancia? Por lo que veo, miren, si este estaba abierto, pues no estaba conectado a esta red, ¿verdad? Y si este también estaba abierto, pues realmente la inductancia no estaba conectada a nada. Entonces, el valor inicial va a ser 0. Explicación de los intervalos que yo decía, pues aquí lo menciona, tenemos el intervalo de régimen permanente para tiempos menores al transitorio. Tengo un transitorio de 0 a 4 y tengo otro intervalo para tiempos mayores a 4 con interruptor 4, con el interruptor S2 cerrado en 4 segundos. Entonces, esos análisis los tengo que hacer así. Y ahorita ya estaba yo planteando qué pasaba con el switch abierto 1 y el switch abierto 2, ¿verdad? Si los dos switches están abiertos, pues esta inductancia no está conectada a nada, si se fija. Desde ahí sería el primer intervalo. Entonces, los dos interruptores están abiertos. La corriente inicial en la inductancia es 0. No está conectada a nada, no tiene ninguna fuente de energía. Si hubiera alguna energía en esta cosa, después de mucho tiempo la desapareció en forma de una chispa. Esa es la condición inicial, ¿verdad? Ahora, lo siguiente que pasaría en el siguiente intervalo, decíamos que vamos a cerrar ¿verdad? Vamos a cerrar el S1. ¿Qué va a pasar cuando cerramos el S1? Queda conectado la fuente de 40, la resistencia de 4, la resistencia de 6 hacia la inductancia. Y hay un transitorio de carga, ¿verdad? Hay un transitorio de carga, el cual se extinguiría en 5 tau de este sistema, ¿verdad? Esta rama no está interactuando porque este está abierto.
Este se cierra hasta después de 4 segundos. Entonces, lo que está interactuando es esta fuente, esta resistencia conectada con la inductancia. Crea un transitorio, el cual vamos a determinar. Entonces, la condición inicial es 0. ¿Y qué me falta del transitorio? Me falta la fuente de voltaje, que serían 40, y me falta la resistencia que ve la inductancia, que no son 6 ohms, sino que la inductancia ve, la resistencia equivalente a Thevenin sería la de 6 más la de 4, porque el equivalente a Thevenin aquí sería cortocircuitar la fuente y ver qué resistencia eléctrica tengo entre las terminales de la inductancia. Si yo llego, la mido, la calculo entre estos dos puntos, sin tomar en cuenta la inductancia, la resistencia que hay está 6 en serie con 4. Entonces, la resistencia Thevenin para el primer transitorio es 6 más 4, o sea, 10 ohms. Y el voltaje serían 40. Y el tau sería L sobre R. Sería 5 henrios entre 10 ohms. Entonces, vamos a ver estas afirmaciones ya en los cálculos. Y efectivamente, el voltaje de la fuente son 40. La resistencia que ve la inductancia es la resistencia Thevenin, que son la suma de las dos resistencias ya explicado. El valor inicial es 0, estaba descargado. Y mi constante de tiempo es L sobre R, 5 sobre 10. 5, el valor de la inductancia entre la resistencia que ve la inductancia, la Thevenin, que lo puedo poner como 5 décimos o un medio, es lo mismo, ¿no? Sustituyendo estos parámetros en mi solución, me queda que la corriente en el transitorio esta es 4 por 1 por menos E a la menos 2T. Acuérdense que se le saca el inverso aquí el tau para sustituirlo aquí, como indica aquí, me queda menos 2T. Aquí una pregunta sería, bueno, va a haber otro transitorio en 4 segundos, ¿verdad? Ya habrá alcanzado su valor final esta cosa en 4 segundos. Sería multiplicar el 1 medio por 4, ¿verdad? El 1 medio por 4, me va a dar 4 medios. Veo que no alcanza su valor estacionario el transitorio mucho antes de 4 segundos, en la mitad de ese tiempo. Entonces, ese sería el valor inicial del otro transitorio, ¿verdad? El valor inicial del otro transitorio, estoy viendo que se extinguió la parte transitoria esta, porque pasaron 5 tau, y nada más me va a quedar esta parte, la respuesta final. La corriente que va a tener la inductancia en el siguiente transitorio va a ser Vs sobre resistencia Thevenin, ¿verdad? Entonces, la condición inicial del siguiente tramo va a ser sustituyendo el tiempo de 4 segundos en la ecuación esta, pues me va a dar el 4 amperes, ¿verdad? Que de todas maneras les decía yo que ya era el valor estable o valor final, porque toda esta respuesta pues casi da 0, ¿verdad? O sea, esta parte se extingue rápidamente, ¿verdad? Y casi me queda la unidad, ¿no? La unidad por 4 pues va a seguir siendo 4, o sea, va a seguir siendo Bs entre R. Entonces, pero bueno, esa es la condición final, es la condición final de mi primer transitorio, pero también es mi condición inicial de mi siguiente transitorio pasado 4 segundos. Entonces, en 4 segundos la corriente por la inductancia es 4 amperes, y ahora voy a tener otro circuito equivalente. Ahora, regresando a la figura, ahora este va a seguir cerrado, ¿verdad? Que se cerró en T igual a 0, y este se va a cerrar. ¿Qué pasa con la inductancia? Ahora ve una red eléctrica. Ahora ve todo esto, porque los dos switches ya van a estar cerrados después de 4 segundos, lo ve como una red eléctrica. Compleja, ¿sí? Pues son 3 resistencias y 2 fuentes.
¿Qué tengo que hacer? Pues sacarle el equivalente a Thevenin para poder hacer el análisis, ¿verdad? Vamos viéndolo acá en los cálculos, ¿no? Entonces, lo único que tengo ahorita para trabajar es mi condición inicial. En el primer transitorio llegó después de 4 segundos, llegó a 4 amperes. Y voy a volver a trabajar con la misma ecuación, pero otra vez en términos ahora del nuevo circuito equivalente de la nueva red eléctrica, en términos de un solo voltaje y una sola corriente llamados Thevenin. Entonces lo que tengo que hacer es convertir toda esta red eléctrica que ve la inductancia a una sola fuente de voltaje y a una sola resistencia. O sea, aquí la chamba ahora es sacar el voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin de la red que encerré aquí, ¿no? No, este es un caso normal de circuitos eléctricos 1, donde les piden sacar un equivalente Thevenin cualesquiera, y también viene mucho en los exámenes, en los de a título, en los extraordinarios, siempre viene sacar un equivalente Thevenin, ¿no? Entonces, ¿cuál es el Thevenin de esa red? Como dice aquí, primero, ¿cuál es la resistencia Thevenin? ¿Cómo la puedo sacar? Si sigue uno el método que les dije en palabras, ¿no? Palabras más nos dije, la resistencia Thevenin es la resistencia que ve el componente en los puntos de análisis, en estos dos puntos de análisis, haciendo cero las fuentes, bueno, decía yo, haciendo cero una fuente, pero en este caso son dos, no hay problema, haz la cero. Un cortocircuito, el voltaje en un puente cero. Entonces, hago mentalmente 0 volts 40 y 0 volts 10 volts, son dos alambres, y me pregunto qué resistencia se ve entre estos dos puntos de análisis, el positivo y el negativo. Se ve una red serie paralelo. Lo que yo veo es que la resistencia de 4 está en paralelo con la de 2. Y cuando simplifique eso a una sola resistencia, me va a quedar en serie con la de 6. Y esa sería la resistencia que se ve desde estos dos puntos de análisis. Sería la resistencia Thevenin. Entonces, el paralelo de 4 con 2 es 2 por 4 entre 6. Aquí está el cálculo. Y lo que me queda va a ser un equivalente, o sea, todo esto va a ser un equivalente que queda en serie con 6 ohms. Y entonces se le suma nada más porque están en serie. Entonces la resistencia Thevenin que ve la inductancia de esa red eléctrica compleja es 22 sobre 3 ohms. Y eso ya me permite a mí calcular la constante de tiempo del último transitorio, que sería inductancia entre la resistencia equivalente Thevenin, que sería los mismos 5 henrios que estaba yo manejando entre la resistencia que acabo de calcular, que es 22 tercios, ¿no? Haciendo las operaciones 15 22avos o 0.68 con la calculadora segundos. Este es la constante de tiempo del tercer intervalo de análisis de mi circuito. ¿Qué más me falta? Me falta el voltaje que ve la inductancia, ¿verdad? O el voltaje Thevenin. ¿Cómo se saca el voltaje en estos equivalentes Thevenins? Bueno, pues la idea es ver qué voltaje hay de la red eléctrica cuando la red eléctrica está funcionando. ¿Se acuerdan que les platiqué que el ingeniero Thevenin medía el voltaje de la red funcionando? La pregunta ahora sería, ¿qué voltaje hay entre esta terminal del componente que estoy analizando, o sea, la inductancia? ¿Qué voltaje hay desde esta terminal medido a esta otra terminal o este otro punto, ¿no? Pues otra vez tendré que armar mis métodos, sacarlos de la mochila, mis métodos de análisis de circuitos serie paralelo, o tal vez malla si hace falta, pero no hace falta. Miren, doy muchas explicaciones porque así me lo pidieron, ¿verdad? ¿Qué tensión hay en esta resistencia? ¿Qué tensión hay en esta resistencia si está en circuito abierto hacia este punto de análisis? Pues no fluye corriente. Y si aplico la ley de Ohm, donde me dice corriente por resistencia, es este voltaje. O sea, el voltaje en esta resistencia de 6 ohms es cero.
Pero no significa, o sea, estoy hablando de la diferencia de tensión entre los dos puntos de la resistencia de 6 ohms. No significa que porque ahí es 0, el voltaje que estoy buscando entre la terminal de la bobina vaya a ser 0. No, ese es un error muy común que comete uno, no. Lo que a mí me sirve para entender que este es 0 es que el voltaje en este nodo se va a trasladar por suma de voltajes de Kirchhoff a esta terminal y ese es el voltaje que estoy buscando. O sea, yo estoy buscando el voltaje del circuito serie conformado por 40 volts, 4 ohms, 2 ohms y 10 volts. Estoy buscando el voltaje que hay en este punto que señalé con respecto a este punto, porque es el voltaje que se va a ver trasladado a los puntos de análisis que estoy buscando y sería mi voltaje Thevenin. Pero puede uno pensar otra vez, bueno, y la resistencia de 6 ohms, ya demostré que esta resistencia su voltaje es 0. Entonces, si yo sumo el voltaje que estoy buscando, más el voltaje en la inductancia, más un voltaje de las 6 ohms que es 0 y es una trayectoria cerrada, pues me queda que este voltaje de la rama conformada de 2 ohms, 10 volts, va a ser igual al voltaje que estoy buscando. Entonces, la chamba es sacar este voltaje de estos dos puntos. ¿Cómo le haríamos? Hay muchas formas de hacerlo. Miren, hay gente que suma las dos fuentes de voltaje respetando las polaridades, porque pueden sumarse o en su caso restarse, ¿verdad? Dependiendo de las polaridades. Y divide entre la resistencia que conforma el lazo y saca la corriente. Y teniendo la corriente del lazo, la multiplica por la resistencia y saca el voltaje de esta resistencia, que sumado con el voltaje o sumado o restado, dependiendo de la polaridad, con la fuente de 10 volts, pues va a ser el que estoy buscando, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo, ¿eh? Vamos a ver cómo se hizo aquí en el texto. Lo sacaron como con una ley con el método de los nodos, analizando el nodo P. Les digo, es otra forma de hacerlo y va a funcionar. Miren, dicen que 40 menos el voltaje Thevenin entre 4, o sea, la diferencia de potencial aquí, la diferencia de potencial en la resistencia de 4, que sería más bien la voltaje entre resistencia, la corriente en la resistencia de 4 es la diferencia potencial del lado izquierdo, que son 40 volts, menos el voltaje que estoy buscando con respecto a esta referencia, ¿verdad? Que el voltaje estoy buscando, que es el voltaje equivalente a Thevenin, entre la resistencia de 4, tiene que ser igual al voltaje Thevenin menos 10, o sea, el voltaje en la resistencia de 2 ohms, o sea, la corriente que baja por aquí es voltaje en la resistencia de 2 ohms, que sería el voltaje Thevenin menos 10 volts, que es el voltaje del punto P que estoy buscando, menos la caída, menos el voltaje de la fuente de aquí de 10 volts, entre la resistencia me da la corriente. Esta corriente aquí tiene que ser igual, pues a esta corriente, ¿verdad? Se lo hicieron por nodos. Yo lo hubiera hecho de la otra forma que planteaba y igual me da el mismo resultado. Pero aquí lo entrega de un solo golpe, ¿no? Parece ser que buscaron la eficiencia, el hacer el cálculo en un solo paso, ¿no? De su tarea me di cuenta que al menos en la tarea sí la mayoría entregó lo de los nodos y lo de las mallas, entonces, y de diferentes maneras, como que lo vieron en diferentes textos, ¿no? Porque hay diferentes formas de plantear la ecuación. Claro, si no lo haces bien, pues por ahí te sale un cambio de signo, ¿no? Pero bueno. Entonces, la suma de corrientes es igual a 0 o esta corriente es igual a esta otra, porque para acá no hay corriente, eso ya lo habíamos dicho. Y la única incógnita aquí en esta ecuación de los nodos es voltaje Thevenin, pues lo despejo y me quedan 20 volts. Haciéndolo de la otra manera, igual hubiera llegado a 20 volts, o sea, hubiera sumado 40. A ver, dejen, si paso esta fuente para acá, me queda en los signos en contraparte, o sea, no me queda más, menos, me queda más, menos, más, por lo tanto se hubiera restado 40 de menos 10. Y eso entre la resistencia total del lazo, que hubieran sido 4 más 2, habían sido 6, me había dado la corriente total de este lazo. Multiplicado por la resistencia y interaccionando con 10 volts, hubiera llegado lo mismo, ¿no? Me hubieran quedado 10 volts aquí,
sumados con 10 volt de acá, me había dado igual el mismo resultado, 20. Total que después de tanto choro, ustedes me pidieron muchas explicaciones y estoy dando muchas. A veces no me gusta dar tantas porque se puede uno confundir. El voltaje equivalente que ve la inductancia son 20. Entonces, teniendo la resistencia equivalente, habíamos dicho que era 22 tercios y el voltaje equivalente que ve la inductancia 20. Puedo usar la ecuación general que sería voltaje de la fuente entre la ¿dónde está la ecuacioncita? Voltaje equivalente, Thevenin, entre la resistencia equivalente, el valor inicial que habíamos dicho que eran creo que 4 amperes, menos el parámetro que está acá afuera y el tau también ya lo calculamos, sustituyendo todo en la ecuación para el tercer intervalo de análisis, me queda esta expresión. Simplificada ya con la calculadora, pues me queda así. Por cierto, si la dejan así en un examen, o si la dejan así, no hay problema, ¿eh? O sea, es correcto. Con sus correspondientes unidades, ¿no? Si estamos sacando una corriente, pues estos son amperes. Entonces, en el primer intervalo, como estaba desconectada la inductancia, su corriente era 0. En el siguiente transitorio, cuando se cerró el primer switch, la corriente que rigió el transitorio fue esta expresión, una función con respecto al tiempo. Subió de 0 a 4 amperes. Y después de 4 segundos, cambió el transitorio otra vez porque se cerró el interruptor 2. Y dadas las nuevas condiciones de voltaje y resistencia equivalentes que veía la inductancia, llegamos a esta expresión. Válida para tiempos mayores a 4 segundos. ¿Cuánto va a durar esta ecuación? 5 tau. Y después de 5 tau este término se hace casi 0. Este término se va a hacer 0 y nomás me va a quedar el 2.73. Por ahí nos preguntaban hacer otro cálculo. Creo que en 2 segundos la ecuación válida. Nos preguntaban la corriente en 2 segundos y la corriente en 5 segundos. La corriente en 2 segundos tengo que aplicar la ecuación de en medio, ¿verdad? Porque es el intervalo donde cae el dato que nos están pidiendo, ¿verdad? Sustituyendo el 2 segundos en esa ecuación, pues tengo este resultado. Y nos pedían otro dato, creo que en 5 segundos. La ecuación válida para 5 segundos es la tercera intervalo. Sustituyendo los 5 segundos en donde está la T, pues este es el resultado. Esto sería congelar el fenómeno de los transitorios, porque aquí hubo 2 intervalos, 2 transitorios, y en cierto instante de 2 segundos valía 3.93, y en cierto instante de 5 segundos valía 3.2 amperes, y finalmente va a llegar después de mucho tiempo a 2.73 segundos, que sería el valor final ya en el tercer intervalo. Y pues sería la metodología para analizar un circuito RL cuya red eléctrica pues no es una sola resistencia y una fuente, sino una red eléctrica que hay que simplificar. Ahora sí, no sé si tengan alguna duda. Sí, profe, yo. Adelante. Entonces, para resolver lo de ya los circuitos de capacitancia y los de inductancia, ¿se tiene que usar el teorema de Thevenin? O sea, ya Sí. o es una opción. Si la red eléctrica que alimenta tu componente que guarda energía es una red eléctrica y no es nada más una fuente y una resistencia, es forzoso utilizar el teorema. Pues, me adelanto, si viste ya los circuitos de tarea, pues casi todos son redes eléctricas para que practiques Thevenin, efectivamente. Ok, gracias, profe. Otro comentario que se me vino ahorita a la mente es el equivalente Thevenin con fuentes de corriente cambia, ¿eh? No es como las fuentes de voltaje que las convierten cortos. Es otro proceso para que le den una checadilla en el libro.
o si quieren, pues le damos algún ejercicio que quieran que resolvamos con fuente de corriente, pues lo hacemos. ¿Alguna otra duda? Este PDF lo va a subir a módulo para sacar apuntes de... Sí. Sí, el día de hoy lo subimos. Más bien ya lo tengo ahí, nomás está oculto. Entonces lo voy liberando, para que ustedes lo puedan ver. Sí. También ya está la tarea ahí en el módulo. Tiene la fecha de más o menos como dentro de una semana y fracción. Es para el 20, ¿no? Sí. Ah, ok. Profe, Hay flexibilidad en las fechas. Ustedes díganme cómo van. Sí, mande. ¿me puede explicar de dónde sale la, perdón, la inductancia del tau? ¿El 5? El 5 es el dato del problema. Si te fijas, esta inductancia nos la dan en el Cierto. problema, nos dicen que es 5 henrios. Sí. Y de ahí Perdón, salió. gracias. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Me dicen aquí por el chat que si grabo las clases, no se puede en la versión libre. Cuando doy de alta la reunión, sí me permite la opción marcarla que dice grabar la reunión, pero no la graba. Necesito tener licencia, ¿no? Para grabar las videoconferencias, ¿no? Pero esto de las explicaciones de ese tipo de cosas está lleno del YouTube de videos, hasta mejor explicados que el esfuerzo que yo hago, ¿no? Si todavía siguen teniendo dudas, pueden checarse algún video. Búsquenlo en análisis de un circuito RC o RL con Thevenin o yo qué sé, y van a ver que hay un titipuchal de ligas de información. Cuando yo pensaba trabajar la clase nomás a través de la plataforma, sí pensaba grabarme y ponerles videos, pero como ahora lo estamos haciendo más cercano a lo que vendría siendo la modalidad presencial, pues es como la modalidad presencial. Cada quien se anda grabando, ¿verdad? Entonces, no los grabo. No sé si tengan alguna otra duda. Me preguntan que poner la siguiente página, pero pues ¿cuál de todas? Si ya le estuve moviendo. Y ya quedó un rayonadero, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? También, si no les gustan los videos, están los libros de texto. Todos los libros tienen un capítulo que habla de los transitorios. Algunos les dicen análisis de respuesta en el tiempo, a otros les dicen circuitos de primer orden. El libro de Sadiku sí le dice al capítulo circuitos de primer orden como tal. Y pues vienen los ejercicios muy, muy parecidos. Todos son muy parecidos. Bueno, pues me preguntan, la siguiente página, ¿será esta? Me pongo a analizar que si esto fuera presencial, igual y también voy más lento todavía porque yo no doy la clase presencial con diapositivas. Yo normalmente me hago los análisis en el pizarrón y ahí la chamba pues es andar sacando apuntes. Entonces, si se ponen a sacar apuntes de lo que digo, pues a lo mejor sí voy muy rápido. Ya sería cuestión que ustedes me avisaran, irme frenando en las explicaciones para que les diera chance de andar sacando apuntes.
Bueno, si no tienen más dudas, la voy a dejar abierta la conferencia. Voy a cerrar el micrófono. Se va a cortar ya en unos minutillos. Entonces, les agradezco la atención y pues quedo pendiente en subir esto a la plataforma. Y ustedes están pendientes de empezar a hacer los primeros ejercicios del problemario para que pregunten dudas, porque pues sin las dudas no les van a salir hasta que no lo intenten ustedes solitos. Hace falta una calculadora para algunas partes, sí. Y también pueden preguntar dudas por la plataforma, nada más que pues ya no le estoy dando tanto peso a la plataforma, me estoy dedicando más a las videoconferencias. La siguiente semana ya vamos a empezar a hacer esto, pero con simulaciones. Y les platicaría un poco cómo sería cómo ha sido históricamente una práctica física, ¿no? Y cómo le vamos a hacer ahora para tratar de emularlas a distancia. Eso sería chamba de la siguiente semana. El tema es análisis computacional. Y nos falta ver el circuito RLC como contenidos y algunas otras cosas de la unidad 1. Entonces, gracias por su atención. Gracias, profe. A usted, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta la siguiente clase. Nos vemos Gracias. Gracias, profe. Nos El vemos. profe. Gracias. El profe, nos vemos.